Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar la clase de hoy día. Recording in progress. Como les decía hace un momento, para continuar con vectores, vamos a ver ahora algunas propiedades de vectores que después nos van a servir justamente para hacer otras aplicaciones y principalmente para ver la geometría vectorial. Y lo primero que vamos a ver en este momento es lo que se llama la norma o módulo de un vector. ¿Qué es la norma o módulo de un vector? La norma o módulo de un vector es simplemente encontrar cuál es la magnitud o el tamaño del vector. Por ejemplo, si yo tengo un vector en L2, quiero determinar cuánto vale y cuál es su norma. O si tengo un vector en L3, quiero ver cuánto vale la magnitud, o sea, cuál es la magnitud de ese vector en L3. Y de acuerdo a lo que nosotros vamos a definir, decimos que si U es un vector, su longitud se denomina la norma de U. ¿Y cómo se representa simbólicamente el vector U entre barras dobles? Eso representa la norma de U. ¿Y cómo calculamos esa norma? De acuerdo con el teorema de Pitágoras, si yo tengo vectores en L2, voy a calcular su norma de la siguiente manera. Fíjense, para justificar, yo tengo acá un vector en L2, lo tengo anclado al origen. Si yo sé que este es un vector en L2 y tiene componentes U sub 1 y U sub 2, la componente U sub 1 es sobre el eje X, la componente U sub 2 es la distancia sobre el eje Y. ¿Y cuánto viene a ser la magnitud o el tamaño de ese vector? Va a ser, por Pitágoras, el valor de esa hipotenusa. Y la hipotenusa es la norma de U, que va a ser la raíz cuadrada de U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado. Entonces tenemos que si yo tengo un vector en L2 con estas componentes, su norma es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Si yo tengo un vector en L3, lo mismo, y el vector en L3 tiene estas componentes, su norma va a ser la U sub 1 al cuadrado, más U sub 2 al cuadrado, más U sub 3 al cuadrado, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. ¿Cómo justificamos en L3? Acá tenemos una justificación que me gustaría que la sigamos juntos para que no haya ninguna duda. ¿Qué tengo yo? Tengo este vector que tiene componentes U1, U2, U3. Sabemos que la primera componente U sub 1 está sobre el eje X, es esta distancia. Luego tenemos la componente U sub 2 paralela al eje Y y la distancia U sub 3 paralela al eje Z y llegamos a ese punto. Como es un vector anclado al origen, hemos llegado a las componentes de ese vector. Y sabemos que esto es U sub 1, U sub 2 y U sub 3. ¿Qué hacemos ahora? Llamamos O el origen, llamamos este punto A, llamamos este punto de C y este punto llamemos de B. Con eso nosotros tenemos y podemos visualizar, si ustedes me acompañan, este triángulo rectángulo A, B, O. A, B y O. Es un triángulo rectángulo donde el ángulo recto está acá. Entonces, si es un triángulo rectángulo, lógicamente esta es la hipotenusa. Y decimos que la hipotenusa, que sería OA al cuadrado, la hipotenusa OA al cuadrado, va a ser igual a OB al cuadrado más BA al cuadrado, la suma del cuadrado de sus catetos. O sea que en este triángulo rectángulo nosotros estamos viendo que OA al cuadrado es igual a OB al cuadrado más BA al cuadrado. Perfecto. Ahora nosotros vemos otro triángulo rectángulo, OCB. OCB, el ángulo recto está aquí. Por lo tanto, si este es el ángulo recto, esta es mi hipotenusa. Y decimos que en ese triángulo rectángulo, OB al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A OC al cuadrado más CB al cuadrado. OC al cuadrado más CB al cuadrado. Si reemplazamos ahora en 1 el valor de OB al cuadrado, que lo tenemos acá y sabemos que OB al cuadrado, de acuerdo a este segundo triángulo, es igual a esto, reemplazando 2 en 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener OA al cuadrado, va a ser, en lugar de OB al cuadrado, colocamos OC al cuadrado más CB al cuadrado más BA al cuadrado. Pero si analizamos ahora qué viene a ser OA al cuadrado, OA al cuadrado es justamente la norma de ese vector, del vector U, o sea, es esta longitud. Y tenemos que la norma de U al cuadrado va a ser igual. ¿Qué viene a ser OC? OC es justamente la componente U sub 1, sería U sub 1 al cuadrado.
¿Qué viene a ser CB? CB es la componente U sub 2, sería U sub 2 al cuadrado. ¿Y qué viene a ser BA? Es la componente U sub 3, sería U sub 3 al cuadrado. O sea que tenemos que la norma de U al cuadrado va a ser igual a U sub 1 al cuadrado, más U sub 2 al cuadrado, más U sub 3 al cuadrado. En otras palabras, la norma de este vector, o sea, su longitud, va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Y tenemos justificado por qué en L3 estamos diciendo eso, que directamente su norma va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Y esto podemos generalizar. Ya hemos visto para R2, para R3 podríamos decir que para Rn, si estas son sus componentes, sus n componentes, su norma va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Ya tenemos definida qué es la norma de un vector y vamos a ver qué aplicaciones le damos a esa norma. Y como primera aplicación decimos nosotros que, fíjense, sobre cualquier vector U, sobre cualquier vector, yo puedo encontrar un vector unitario sobre ese vector que tenga la misma dirección y llamamos ese vector unitario de E sub U. O sea, sobre cualquier vector yo puedo encontrar un vector unitario sobre él. ¿Y cómo puedo encontrar ese vector unitario? Haciendo esta forma. Ese vector unitario va a ser 1 sobre la norma de U multiplicado por U. 1 sobre la norma de U es un escalar que multiplica al vector U. Y encontramos las componentes de este vector. ¿Qué vector? Un vector que es unitario y está sobre el vector U. Entonces veamos acá un ejemplo. Determinar el vector unitario sobre este vector. Para aplicar esta fórmula necesitamos la norma de U. Calculo la norma de U. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, raíz cuadrada de 14 es la norma de este vector. Y ahora, ¿cómo encontramos ese vector? Ese vector E sobre U va a ser 1 sobre la norma de U, esto, multiplicado por las componentes de U. Como yo tengo un escalar multiplicando a las componentes de un vector, multiplico sus componentes por ese escalar y que nos daría 1 sobre raíz de 14, la primera componente, 2 sobre raíz de 14, la segunda componente, y 3 sobre raíz de 14, la tercera componente. Estas son las componentes de este vector, que es un vector que está sobre el vector U, y estoy diciendo que es unitario. Ahora, ¿puedo verificar que ese vector es unitario? ¿Cómo? Calculando su norma. Y si yo calculo la norma de ese vector, la norma de ese vector va a ser la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. La raíz cuadrada de esa suma que nos da 1, y efectivamente estamos nosotros demostrando que la norma de ese vector efectivamente es igual a 1. Y por eso decimos que es un vector unitario. Entonces ya tenemos la primera aplicación. Puedo encontrar yo sobre cualquier vector un vector unitario aplicando esa forma. Luego tenemos como segunda aplicación, decimos que la norma me permite calcular la distancia entre dos puntos. ¿Por qué? La distancia entre dos puntos P1 y P2 es igual a la norma del vector que une esos dos puntos. O sea, imagínense que yo tengo este punto y tengo este punto, P1 y P2, y quiero encontrar cuánto vale la distancia entre esos dos puntos. Lógicamente, nosotros si vemos la distancia entre esos dos puntos va a ser la norma, porque es la longitud, del vector que une a esos dos puntos. ¿Y cuál es el vector que une esos dos puntos? El vector que va de P1 a P2, que podemos llamar U. El vector que une esos dos puntos es el vector que tiene punto inicial en P1 y punto terminal en P2. Entonces, si yo tengo el punto inicial y el punto terminal, puedo encontrar las componentes de ese vector. Y si puedo encontrar las componentes de ese vector, puedo encontrar la norma de ese vector, o sea, su longitud. Y esa longitud es la distancia que va del punto P1 al punto P2. Entonces, esto estamos justificando acá y decimos que la norma del vector U es la distancia que va de P1 a P2. Entonces, yo tengo acá dos puntos, P1 y P2, dos puntos en L2. Su distancia entre esos dos puntos, ¿qué va a ser? La norma del vector que une P1 con P2. ¿Y cuáles son las componentes de ese vector que une P1 con P2? El extremo menos el inicio sería x2 menos x sub 1, su primera componente al cuadrado, más y2 menos y sub 1, la segunda componente al cuadrado. La suma del cuadrado de sus componentes viene a ser la norma de ese vector. ¿Y qué viene a ser? La distancia entre esos dos puntos. Generalizando, si yo tuviera dos puntos en L3, tendríamos que su distancia, la distancia entre esos dos puntos, va a ser la norma del vector que une esos dos puntos. Y va a ser justamente igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda, más la tercera al cuadrado. Y si yo tuviera dos puntos en Rn, exactamente lo mismo.
O sea, ya hemos visto que podemos generalizar y podríamos calcular la distancia entre dos puntos. En R2, en R3 o en R. Acá tenemos un ejemplo ya numérico que me gustaría que lo hagamos juntos y verifiquemos qué es lo que estamos diciendo. Fíjense, yo tengo que encontrar la distancia entre P1 y P2, donde P1 y P2 son dos puntos pertenecientes a R2. Perfecto. En el inciso A que tenemos, quiero encontrar la distancia de P1 a P2 y hemos dicho que va a ser la norma del vector que une P1 con P2. Entonces, el vector que une P1 con P2 o el segmento dirigido que va de P1 a P2, llamamos el vector U. ¿Y cuáles son sus componentes? El punto extremo menos el punto inicial. El punto extremo, 3 menos 1, 2, su primera componente, y menos 4, menos 2, menos 6, la segunda componente. Tengo las componentes de este vector, calculo su norma y va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Hacemos esa raíz y tenemos que la distancia entre esos dos puntos P1 y P2 la hemos calculado justamente calculando la norma del vector que une el punto P1 con el punto P2. Si yo tuviera estos dos puntos, en el segundo caso, P1 y P2 que pertenecen a R3, no cambia para nada, es exactamente lo mismo. La distancia entre esos dos puntos pertenecientes a R3 va a ser la norma del vector que une P1 con P2. Y como el vector que une P1 con P2 estoy llamando de B, ¿cuáles son sus componentes? El punto extremo menos el punto inicial. Hacemos el punto extremo menos el punto inicial. 2 menos 2, 0. 4 menos menos 1, 5. Y menos 6 menos 4 menos 10. Tengo las componentes de este vector que va de P1 a P2, que es el vector B. La norma de ese vector va a ser la distancia entre esos dos puntos, y la norma va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado. Y me da este valor. Y en este caso tengo calculada tanto la distancia de P1 a P2 en L2 y la distancia de P1 a P2 en L3. ¿Ya? ¿Qué me piden ahora en el inciso C? Encontrar un vector unitario sobre U y un vector unitario sobre B de los vectores determinados en los dos incisos. O sea, yo tenía acá, en este primer inciso, el vector U, que tenía estas componentes. Quiero encontrar un vector unitario sobre U. Y quiero encontrar un vector unitario sobre B. Ya sabemos cómo encontramos el vector unitario sobre cualquier vector. Esta es la fórmula. Entonces, el vector unitario sobre U va a ser 1 sobre la norma de U multiplicado por las componentes de U. Como la norma de U vale raíz de 40, tenemos que va a ser 1 sobre la raíz de 40 por las componentes de U. Y tendríamos 2 sobre raíz de 40 y menos 6 sobre raíz de 40. Estas serían las componentes de ¿quién? De este vector unitario sobre el vector U. Y si ustedes verifican y calculan la norma de ese vector, les va a dar 1. ¿Por qué? Porque este vector es unitario. Y si calculamos ahora el vector unitario sobre B, exactamente lo mismo. Para calcular el vector unitario sobre B, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente calculamos del vector B que tiene estas componentes su norma. Y 1 sobre la norma multiplicada por las componentes del vector B me va a dar el vector unitario sobre B. Y acá tenemos el vector unitario. Si ustedes verifican, este es un vector unitario, pueden hacer las operaciones y la norma de este vector también les va a dar 1. Entonces, acabamos de hacer esas dos aplicaciones y vamos a ver ahora, ya sabemos qué es la norma de un vector, acabamos de ver dos aplicaciones y vamos a continuar viendo para vectores lo siguiente. Vamos a ver nosotros qué se entiende por multiplicación de vectores, y para poder definir qué es la multiplicación de vectores y definir dos productos que vamos a ver, lo primero que vamos a ver es cuál es el ángulo entre dos vectores. Dice acá la multiplicación de vectores. Se analizará dos métodos para multiplicar vectores. Vamos a ver dos tipos de productos de vectores y sus aplicaciones a la geometría vectorial. Sin embargo, se definirá antes el ángulo entre dos vectores. Y para ver cuál es el ángulo entre dos vectores, si U y B son dos vectores diferentes de cero en el espacio bidimensional o en el espacio tridimensional o en cualquier espacio, el espacio comprendido entre ellos, al colocar los vectores haciendo coincidir sus puntos iniciales, tengo este vector U, este vector B, los puntos iniciales coinciden, y este espacio comprendido entre ellos es lo que llamamos el ángulo entre esos dos vectores. Tengo este vector U, tengo este vector B, cuyo punto inicial coincide,
y este espacio es el ángulo entre esos dos vectores. Lógicamente, este es un ángulo menor que 90 grados, que llamamos ángulo agudo. Este es un ángulo mayor que 90 grados, que llamamos un ángulo obtuso. Y si yo tengo este vector U y este vector B formando este ángulo de 180, llamamos que este es un ángulo llano. Pero este vector U y este vector B, si forman un ángulo de 90 grados, decimos que el ángulo es un ángulo recto. O sea que estoy viendo acá que el ángulo puede variar de 0 a 180. Y ya sabemos que ese ángulo es el espacio comprendido entre los dos vectores cuando sus puntos iniciales coinciden. Vamos a ver ahora, en función de esa definición del ángulo, vamos a ver dos tipos de productos para vectores. El primero de ellos llamado producto punto. Ese producto punto también se conoce con el nombre de producto escalar o producto interno y se usa frecuentemente cualquiera de los tres nombres. ¿Qué decimos? El producto punto, si U y B son dos vectores en el espacio bidimensional o en el espacio tridimensional o en cualquier espacio, y θ es el ángulo entre U y B, entonces el producto punto, también conocido como producto interno o interior euclidiano o producto escalar, se lo representa de esta manera, con un punto entre los dos vectores, U.B, y se lo define de esta manera. El producto punto entre dos vectores es la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el ángulo comprendido entre esos dos vectores. ¿Cuándo? Cuando los dos vectores son diferentes de cero. Si uno de los vectores es igual a cero, directamente el producto interno vale cero. Ese producto punto, también conocido como producto interno o producto escalar, también lo podemos definir a través de sus componentes. Y de esta primera definición yo fácilmente puedo llegar a la definición a través de las componentes. Y dice acá en forma clara. En forma sencilla puede deducirse una fórmula de este producto expresado en función de sus componentes de la siguiente manera. Si yo tengo el vector U, que tiene componentes U1 y U2, y el vector B, que tiene componentes B1 y B2, el producto interno entre esos dos vectores, en lugar de utilizar esta definición, yo voy a utilizar el producto de sus componentes, U1 por B sub 1, más U2 por B sub 2, y la suma de estos resultados me da el producto interno entre U y B, que va a ser la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo. O sea, esto es mucho más fácil, conociendo sus componentes, encontrar su producto interno a través de la multiplicación de las componentes en forma respectiva y sumar esos resultados. ¿Qué me va a dar como resultado este producto punto? Un número, un escalar, y por eso se llama también producto escalar. ¿Por qué se llama producto punto? Porque utilizamos un punto para definir, para representarlo. ¿Y por qué llamamos producto interno o interior euclidiano? Porque estoy utilizando sus componentes para poder encontrar ese producto. Y si yo tengo un vector en R3, un vector U y un vector B en R3 y quiero encontrar su producto punto, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. U sub 1 multiplicado por B sub 1 más U sub 2 multiplicado por B sub 2 más U sub 3 por B sub 3. La suma de estos productos de sus componentes en forma respectiva, ¿qué me va a dar? Un número, un escalar, llamado el producto punto entre esos dos vectores. Y si yo tuviera un vector en Rn con n componentes, no cambia para nada, lo mismo. Voy a multiplicar las componentes en forma respectiva y sumar esos resultados. ¿Y qué voy a obtener? Lo que llamamos el producto punto, producto interno o producto escalar entre esos dos vectores. Como yo estoy definiendo el producto punto de esta manera, y también con las componentes, nosotros podemos fácilmente deducir una fórmula que nos permita calcular el ángulo entre dos vectores. Y dice así: de estas dos formas de expresar el producto punto, o producto interno o producto escalar, se deduce el ángulo entre dos vectores U y B, y el ángulo, ¿cómo lo deducimos? La definición es esta: el producto punto de U por B es la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo. De acá yo despejo el coseno y decimos que el coseno va a ser el producto punto entre los dos vectores dividido entre la norma de U por la norma de B. O directamente, ¿qué decimos? Si tengo el coseno del ángulo, el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es este valor. Y ahí tenemos la fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores. Nosotros vamos a ver ejemplos justamente de cómo encontrar el ángulo entre dos vectores y después vamos a volver a ese teorema. Por el momento dejémoslo y hagamos el ejemplo que viene a continuación. Y el ejemplo que viene a continuación es justamente, dice, determinar el ángulo entre U y B, donde me dan en el inciso A estos dos vectores, en el inciso B me dan estos dos vectores y en el inciso C me dan estos dos vectores.
Voy a calcular su ángulo justamente y para eso voy a utilizar esto. Para calcular el ángulo entre dos vectores, ¿qué necesito? El producto interno entre los dos vectores, la norma del primer vector y la norma del segundo vector. Entonces, si yo tengo estos dos vectores U y B, calculo su producto interno y me da 1 en este caso. ¿Por qué? Porque sería 1 por 4 más 3 por menos 3 más 3 por 2. Haciendo esta suma me da 1. El producto interno entre esos dos vectores vale 1. La norma de U, calculamos la norma de U, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahí tenemos raíz de 19. Y la norma de B va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado me da raíz de 29. Con estos tres valores, reemplazando, tenemos que el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es 1 sobre el producto de estos dos radicales. Y haciendo el cálculo nos da 87,33 grados, que es un ángulo agudo, menor que 90 grados. Vamos a ver por qué estoy colocando eso. Por el momento, simplemente vemos que es un ángulo menor que 90 grados. Si yo tomo ahora el inciso B y tomo esos dos vectores y calculo todos los elementos que me permitan encontrar el ángulo. ¿Y cuáles son esos elementos? El producto interno entre esos dos vectores, ya calculamos, la norma de U, la norma de B, calculamos y encontramos el ángulo. El ángulo va a ser el arco cuyo coseno es menos 2 sobre el producto de esos dos radicales. Hacemos el cálculo del ángulo y me da 96,02 grados y este es un ángulo mayor que 90 grados, un ángulo obtuso. Y tenemos en el tercer caso dos vectores, quiero encontrar el ángulo, pero ¿qué ocurre en estos dos vectores? Su producto interno cuando estoy queriendo calcular me da 3 más 3 menos 6. ¿Cuánto me da esto? 0. Entonces, si el producto interno vale 0, directamente 0 dividido sobre cualquier valor nos va a dar 0. Directamente el ángulo va a ser igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo cuyo arco corresponde a 0 es igual a 90 grados. Y en este caso esos dos vectores son perpendiculares ortogonales entre sí, o perpendiculares, que es lo mismo. El ángulo entre ellos es igual a 90 grados. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el producto interno entre los dos vectores es igual a 0. Y estamos viendo que el ángulo vale 90 grados, justamente por eso decimos que son perpendiculares o también ortogonales entre sí. Me gustaría que ahora ustedes, conociendo ya cómo hemos calculado el ángulo entre dos vectores, repasemos qué ha ocurrido en este primer caso. En el inciso A, el producto interno entre los dos vectores me da un valor mayor que 0. Y cuando me da un valor mayor que 0, el ángulo es menor que 90 grados. Y eso no es una casualidad. Vamos a ver enseguida y vamos a verlo justo con el teorema. Si el producto interno me da un número negativo menor que 0, el ángulo es mayor que 90 grados. Y si el producto interno me da 0, el ángulo es igual a 90 grados entre los dos vectores. Eso que estamos haciendo acá y que hemos hecho con números, con vectores, estamos diciendo en este teorema en forma genérica y decimos, si los vectores U y B son diferentes de 0 y θ es el ángulo entre ellos, entonces el ángulo va a ser agudo si y solamente si el producto interno es mayor que 0. Si el producto interno entre los dos vectores es mayor que 0, el ángulo va a ser agudo, menor que 90 grados. El ángulo va a ser obtuso, mayor que 90 grados, si y solo si el producto interno entre ellos es menor que 0. Y el ángulo va a ser igual a 90 grados si el producto interno entre ellos es igual a 0. Y tenemos acá algo más en el inciso A de ese teorema, ya que estamos en ese teorema, podemos simplemente ver de dónde ha salido esto. ¿Por qué decimos que la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo? Ustedes recuerdan, acabamos de ver que la norma de un vector, fíjense, la norma de un vector ¿qué hemos dicho? Es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y si yo elevo al cuadrado ambos miembros, tenemos que
la norma de U al cuadrado va a ser igual. Ya no tendríamos el radical y tendríamos U sub 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Pero ¿qué tal si ahora yo les pido hacer el producto interno de U por U? Por la definición del producto interno, ¿qué debo hacer? Multiplicar las componentes en forma respectiva y sumar los resultados. Entonces, como es un vector por sí mismo, tendríamos 1 multiplicado por 1, más menos 3 multiplicado por menos 3. Más menos 2 multiplicado por menos 2. ¿Pero qué es 1 multiplicado por 1? 1 al cuadrado. ¿Y qué es menos 3 multiplicado por menos 3? Menos 3 al cuadrado. ¿Y qué es menos 2 multiplicado por menos 2? Menos 2 al cuadrado. ¿Y qué estamos viendo? Que es justamente esto. Es la norma de U al cuadrado. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que la norma, o sea, el producto interno de U por B es igual a la norma de U al cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero calcular la norma de un vector, en lugar de trabajar con sus componentes, puedo decir que esto va a ser la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo. Es una otra forma de encontrar la norma en lugar de utilizar las componentes. Estamos utilizando las componentes, solamente que la estamos representando de esta forma. La norma de U es la raíz cuadrada del producto interno de U por U. Eso es simplemente como observación, no tiene mayor relevancia, porque calcular de una o de otra forma no va a cambiar para nada, solamente es bueno que observemos. Y eso es lo que estamos diciendo en ese teorema en el inciso A. En el inciso A decimos nosotros en ese teorema que la norma de un vector, yo puedo decir que va a ser la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo. Y acabamos de ver por qué. Me gustaría que ahora ustedes trabajen, y he dejado un ejercicio para que ustedes hagan en la siguiente lámina. Quiero que me calculen el ángulo entre esos vectores. Voy a pausar la grabación mientras ustedes calculan el ángulo entre esos dos vectores. Recording stopped. Calcúlenme el ángulo entre esos dos vectores y me dan enseguida los resultados. Empecemos con el inciso A. A ver si alguno ya lo ha hecho, verifique lo que estemos haciendo y me van viendo si está correcto o no. ¿Qué necesito acá? El producto interno entre esos dos vectores. El producto interno entre U y B. ¿Y cuánto me da ese producto interno? 1 por 2 me daría 2. 2 por menos 1 me daría menos 2. Y 3 por 4, 12, más 12. La suma es igual a 12, por lo tanto yo sé que el producto interno entre esos dos vectores es mayor que 0. El ángulo va a ser menor que 90 grados. De antemano sabemos eso, que el ángulo va a ser menor que 90 grados. ¿Ya? Luego tenemos la norma de U, que la necesitamos, la norma de B. ¿Y cuánto me da la norma de U? Tendríamos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 9, 10, 14. Raíz de 14. Directamente. Si hay dudas, preguntan. Raíz de 14. La norma de B. Tendríamos 16 más 4 más 1. Raíz de 21. Con esos valores ya tenemos condiciones de aplicar la fórmula y tener el ángulo. Y tenemos que el ángulo va a ser igual al arco cuyo coseno es, y en este caso tenemos 12 sobre la raíz de 14 por la raíz de 21.
¿Y cuánto les da ese ángulo? ¿Alguno calculó? ¿Alguno calculó ese ángulo? A mí me salió 45,58 grados. Vamos a verificarlo, pero sí creo que está correcto. A mí igual, ingeniero. Ya. 45,58 grados. Vamos a tomarlo directamente. 45,58 grados. Si ustedes quieren encontrar grados, minutos y segundos, pueden hacerlo. En este caso yo me quedo con eso. Y tenemos el ángulo entre esos dos vectores. Coincide con lo que hemos dicho, que si el producto interno es mayor que 0, el ángulo va a ser menor que 90 grados. Perfecto. Vamos al inciso B. En el inciso B yo tengo que calcular el producto interno entre esos dos vectores. El producto interno entre esos dos vectores, ¿cuánto me da? 2 menos 3 me daría menos 6, menos 1 y más 3. Veamos, menos 6, menos 1, más 3. Esto me da menos 4. Por lo tanto, el ángulo va a ser mayor que 90 grados. Ya sabemos de entrada. ¿Cuánto vale la norma de U? ¿Cuánto vale la norma de B? La norma de U, si ustedes han calculado, les va a dar en el inciso B 4, 5, 6, raíz de 6. Y la norma de B, la raíz cuadrada de 9 y 9, 18, 19. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual al arco cuyo coseno es menos 4 sobre la raíz de 6 por la raíz de 19. ¿Y cuánto les da ese ángulo? Si alguno ya lo calculó. $112.00. 112,00 grados. Perfecto. Lo que me interesa es justamente que veamos que efectivamente el producto interno es menor que 0 y el ángulo es mayor que 90 grados. Vamos al inciso C. Y en el inciso C yo tengo que el producto interno entre esos dos vectores es igual. 2 por menos 3 menos 6, menos 1 más 1 me daría más 2 y más 4. Me da 0, por lo tanto acá no hay mucho que pensar, directamente el ángulo es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque el producto interno entre ellos es igual a 0. Si ustedes reemplazan, les va a dar el ángulo igual a 90 grados. Pregunto, ¿está claro esto? Entonces tenemos nosotros, ya sabemos calcular el ángulo entre dos vectores y sabemos de antemano, solo con su producto interno, sabemos si va a ser mayor que 90 grados, menor que 90 grados o si va a ser 0. Sigamos. Tenemos acá como aplicaciones del producto punto. La primera, la que ya sabemos. ¿Cuándo dos vectores son ortogonales? Cuando su producto interno, el producto interno entre ellos es igual a 0. Los vectores perpendiculares, también denominados ortogonales, y de acuerdo al teorema anterior, dos vectores diferentes de 0 son ortogonales, si y solo si su producto interno es igual a 0. O sea, si yo tengo dos vectores y su producto interno es igual a 0, automáticamente el ángulo entre ellos es igual a 90 grados, es decir, son ortogonales o perpendiculares. Tenemos algunas propiedades del producto punto. ¿Y cuáles son esas propiedades? El producto punto es conmutativo, es distributivo con relación a la suma. El producto punto, si es multiplicado un producto punto por un escalar, yo puedo hacer esto, uno de los vectores multiplicar por k y multiplicarlo internamente por b, o el primer vector mantenerlo como está y el segundo multiplicarlo por k y hacer ese producto interno.
el escalar que vamos a obtener en cada caso es el mismo. Y el producto interno de un vector por sí mismo siempre va a ser mayor que 0 y solo va a ser igual a 0 cuando el vector sea igual a 0. Estas propiedades yo puedo, no digo demostrar, pero por lo menos hacer una verificación. Y aquí abajo se ha hecho justamente en función de algunos ejercicios esa verificación. Dice, por ejemplo, verificar las propiedades del producto punto con esos 3 vectores y este escalar. Y acá no voy a entrar en mucho detalle porque es una cosa bastante sencilla. ¿Qué hacemos nosotros? El producto punto de U por B, si este es el vector U y este es el vector B, su producto punto que nos va a dar menos 1 más 8 y más 6. ¿Cuánto me da? 13. Y si yo hago el producto de B por U, no va a cambiar, va a seguir siendo justamente 13. ¿Por qué? Porque lo único que estamos alterando es el orden de multiplicación de estos números reales. Y el producto interno de U por B va a ser igual al producto interno de B por U, cosa que ratifica el inciso A, que es una de las propiedades. Si yo tengo el producto interno de este vector U por la suma de estos dos vectores, ¿qué tal si yo sumo esos dos vectores? El vector U más el vector W, el vector B más el vector W, lo sumo. ¿Cuánto me da? 1, 9 y 2. Ahí tenemos 1, 9 y 2. He hecho la suma. Y ahora multiplico internamente este vector por ese vector suma. ¿Y cuánto me da? 25. ¿Y qué tal si ahora yo aplico esta distributividad? U multiplicamos internamente por B y luego le sumamos U multiplicado internamente por W. Este es el vector U, este es el vector B. Hago el producto interno de estos dos, me da 3. Y este es el vector U y este es el vector W. Hago el producto interno de esos dos, me da 2. 13 más 12, 25. Verificamos que efectivamente se cumple esa distributividad que estamos hablando en el inciso B. Y en el inciso C, yo tengo un escalar, y si yo lo multiplico por este producto interno, puedo encontrar el resultado de distintas maneras. Y en este caso, ¿qué se ha hecho? Hay uno que está con el micrófono abierto, por favor. Daniela, ¿puede cerrarlo? Gracias. ¿Qué tenemos en este caso? Menos 3, dice, multiplicado por el producto interno de estos dos vectores. Hago el producto interno de esos vectores, nos va a dar un número, un escalar. Multiplicamos por menos 3, nos da menos 39. ¿Y qué tal si yo ahora multiplico K por U y hago el producto interno por B? K por U me daría el menos 3 multiplicado por U, multiplicado internamente por este vector. Multiplicamos esto, me daría este vector, multiplicado internamente por este, me da menos 39. Lo mismo. Y si yo multiplico el segundo vector por K y multiplicamos internamente por U, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Y luego tenemos que esos 3 vectores, V y W, son mayores que 0, y su producto interno del vector por sí mismo, en todos los casos es mayor que 0. Entonces, ¿qué estamos solamente? No digo estamos demostrando, estamos verificando las propiedades del producto interno, que las tenemos allá arriba, y las teníamos enunciadas, y hemos hecho una verificación con algunos vectores. Entonces ya tenemos nosotros esa verificación del producto punto y que esas propiedades efectivamente se verifican. Vamos a ver ahora las aplicaciones de este producto punto. Ya sabemos qué es el producto punto y qué tenemos como aplicaciones. Y vamos a ver que la primera aplicación, todas estas demostraciones de estas aplicaciones están en el texto. En la parte teórica ustedes tienen la demostración de esto que estoy enunciando acá directamente como aplicación. A mí me interesa en este caso dar la aplicación, lo que estamos nosotros obteniendo en la deducción que tienen ustedes en el texto. Dice que si yo tengo una recta en el plano, su ecuación es esta, ax más by más c, donde a y b son los coeficientes de las variables. Si yo quiero encontrar un vector perpendicular a esa recta, no tengo que hacer ninguna operación. Y esto está demostrado en el texto, que ese vector perpendicular a esta recta va a ser este vector que tiene componentes y que tiene las componentes que son justo los coeficientes de las variables de la ecuación, a y b. A y b son las variables, los coeficientes de las variables, y a y b son las componentes de este vector n, que es perpendicular a esta recta. O sea que no tengo que hacer ninguna operación. Supongamos que se me ocurre, yo tengo esta recta 2x más 3y menos 5 igual a 0, y por alguna razón quiero encontrar un vector que voy a llamar n, para ser coherente con lo que estamos diciendo ahí.
quiero encontrar un vector n perpendicular a esta recta. No tengo que hacer ninguna operación, ese vector n directamente, ¿cuáles van a ser sus componentes? Sus componentes van a ser 2 y 3. Ese vector con estas componentes es perpendicular a esa recta. Eso es lo que estamos demostrando en la primera aplicación. Repito, no estoy haciendo la demostración, ustedes pueden en el texto leer la demostración sin ningún problema. Esa es la primera aplicación. Vamos a la segunda aplicación, que tal vez es la más utilizada, la más importante. Y me dicen que con ese producto punto yo puedo encontrar la proyección ortogonal de un vector sobre otro. ¿Y qué significa la proyección ortogonal de un vector sobre otro? Entendamos eso. Tengo este vector U y tengo este vector B. Quiero proyectar este vector U sobre este vector B. Lógicamente, si lo proyecto ortogonalmente, voy a encontrar este vector que está en naranja. Este vector que está sobre el vector B va a ser la proyección ortogonal de U sobre B. La proyección ortogonal de U sobre B. Es este vector que estoy llamando W sub U. Entonces, la proyección ortogonal de U sobre B, estamos llamando W sub 1, es este. Geométricamente estamos viendo qué es. ¿Y a qué es igual esa proyección? Esa proyección va a ser igual a un escalar K, que tengo que determinarlo, multiplicado por B. Para llegar a este punto, tengo que determinar cuánto vale ese escalar K, que multiplicado por B me da este vector. Y esa deducción también la tienen en el texto. Ese escalar es justamente el producto interno de los dos vectores que participan en el producto interno de U por B, dividido por el producto interno del vector sobre el que estamos proyectando, B por B, y todo esto es el escalar K que multiplicado por B me va a dar exactamente este vector W sub 1. ¿Y qué es ese vector W sub 1? La proyección ortogonal de U sobre B. Ese problema yo puedo encararlo de otra forma y decir que estoy descomponiendo este vector en la suma de dos vectores, W sub 1 y W sub 2. Ustedes, si recuerdan la regla del paralelogramo, este vector, por la regla del paralelogramo, es la suma de W sub 1 más W sub 2. Entonces, si ya tengo el vector W sub 1 y conozco el vector U, puedo encontrar W sub 2. ¿Cómo? W sub 2 va a ser igual a U menos W sub 1. U menos esa proyección que es W sub 1. Y decimos que W sub 1 y W sub 2 son las componentes de este vector. La primera componente es una componente sobre el vector B y la segunda componente es un vector perpendicular a B. O sea, W sub 1 ha sido descompuesto en la suma de dos vectores, W sub 1 y W sub 2. W sub 1 es la componente vectorial a lo largo de B y W sub 2 es la componente vectorial ortogonal o perpendicular a B. Y he descompuesto ese vector U en la suma de esos dos vectores. ¿Cómo encontramos esa proyección? La fórmula está aquí. Y nosotros acá tenemos una particularidad, que en lugar de colocar el producto interno de B por B, yo puedo colocar esto. Ya hemos visto el porqué. O sea, en lugar de colocar el producto interno de B por B, podría colocar la norma de B al cuadrado. Pero yo prefiero que mantengan esto, que es mejor. ¿Ya? Pero si ustedes quieren, pueden colocar la norma de B al cuadrado, porque es lo mismo que esto. Entonces yo tengo la proyección ortogonal de U sobre B, o la componente vectorial de U a lo largo de B, y tengo W sub 2, la componente vectorial perpendicular, o sea, ortogonal a B. Y he descompuesto el vector U en la suma de estos dos vectores. Tenemos nosotros que si yo tengo este vector, fíjense, si tengo esta proyección ortogonal de U sobre B, o sea, tengo W sub 1, yo puedo encontrar la norma de ese vector, la longitud, y lo puedo hacer de dos maneras. Uno, utilizando sus componentes. O sea, la norma o la longitud de esa proyección, o sea, de W sub 1, se puede obtener de dos maneras. Utilizando sus componentes y aplicando la definición de norma, que ya conocemos, o también puedo encontrarla por esta forma. ¿Y de dónde ha salido esta ecuación? Que la norma de la proyección ortogonal de U sobre B es igual a la norma de U por el coseno. Y eso sale bien facilito de acá, de este análisis que hacemos. Fíjense, he proyectado este vector sobre el vector B y estoy replicando acá esa proyección. ¿Qué tengo? El vector U proyectado ortogonalmente sobre el vector B. ¿Y qué tenemos? Esta es la norma de U. Esta longitud es la norma de U. Eso no nos olvidemos. Y esta longitud es la norma de la proyección.
Entonces, si yo tengo estas longitudes, estas distancias, y tengo este ángulo, nosotros vemos que el coseno de este ángulo va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? La norma de la proyección ortogonal de U sobre B. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La norma de B. Entonces, el coseno de este ángulo es igual a la norma de la proyección ortogonal de U sobre B sobre la norma de U. Pero como yo quiero encontrar esto, decimos que la norma de la proyección ortogonal de U sobre B va a ser igual a la norma de U por el coseno del ángulo. ¿Por qué colocamos el valor absoluto? Porque nosotros, si tenemos una norma, la norma siempre es positiva. Cualquier distancia siempre es positiva. Y la norma, no se olviden que sale de la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. O sea, siempre va a ser positiva la norma. Y el coseno de un ángulo puede ser negativo. Entonces, para no tener esa contradicción, colocamos acá un valor absoluto en el coseno. Y decimos que la norma de la proyección ortogonal de U sobre B es igual a la norma de U por el coseno del ángulo. Esta es una segunda forma de encontrar la norma de la proyección ortogonal de U sobre B. La primera es utilizando sus componentes y la segunda es utilizando esta forma. Y vamos a ver más adelante justamente un ejemplo utilizando las dos formas para encontrar la norma. Lo que me interesa es que entendamos bien qué es la proyección ortogonal de un vector sobre otro, cómo obtenemos, a qué estamos llamando la descomposición de un vector en la suma de dos vectores perpendiculares, y eso vamos a ver ahora con ejemplos en la siguiente lámina. Y ahí tenemos, fíjense, tengo dos vectores, el vector U y el vector B. Tengo el vector U y tengo el vector B, y quiero determinar la proyección ortogonal de U sobre B, o sea, el vector W sub 1, la proyección ortogonal de U sobre B. Y quiero encontrar W sub 2, que es justamente la componente vectorial de U perpendicular a B. Entonces, ¿cómo encontramos primero la proyección ortogonal de U sobre B? Ya sabemos, por fórmula, esto va a ser el producto interno entre esos dos vectores, producto interno de U por B, sobre el producto interno del producto sobre el que estoy proyectando por sí mismo, producto interno de B por B. Todo esto me da un escalar que multiplica ¿a quién? Al vector sobre el cual estoy proyectando, al vector B. Y si hago estas operaciones, ¿qué tenemos? El producto interno de U por B entre estos dos vectores, su producto interno vale 21. El producto interno de B por B vale 26. Teniendo esos dos valores, ¿qué tengo? Que W sub 1, que es la proyección ortogonal de U sobre B, va a ser igual a ¿qué? 21 sobre 26 es el escalar que multiplica las componentes de este vector B. Y este vector B, ¿qué componentes tiene? 4 menos 1, 3. Multiplicamos este escalar por estas componentes y tenemos las componentes de este vector W sub 1, que es la proyección ortogonal de U sobre B. ¿Y cómo obtengo el vector W sub 2? Como hemos dicho que U es igual a la suma de W sub 1 más W sub 2, ¿cómo obtenemos W sub 2? Haciendo U menos W sub 1. W sub 2 va a ser U menos W sub 1. ¿Conocemos U? Sí, conocemos, aquí está. Y W sub 1 acabamos de calcular. Hacemos U menos W sub 1 y tenemos W sub 2 y nos daría este vector. Si hemos hecho correctamente, ¿qué debe ocurrir? Que el vector U va a ser la suma de W sub 1 más W sub 2. El vector U tendría que ser la suma de W sub 1 más W sub 2. Sumamos esos dos vectores y ¿qué nos da? El vector U. Estamos haciendo una verificación. No se olviden, W sub 1 es la componente vectorial de U sobre B o la proyección ortogonal de U sobre B. Y W sub 2 es la componente vectorial de U perpendicular a B. Y si yo descompongo ese vector U en esos dos vectores, la suma de esos dos vectores tiene que darme el vector U. Y eso es lo que hemos hecho en este ejemplo. Simplemente aplicar algo que hemos definido como aplicación. Y acá tenemos un segundo ejemplo, que vamos un poquito más allá y dice, determinar la proyección ortogonal de U sobre B, o lo que es lo mismo, la componente vectorial de U sobre B, donde U es este vector y B es este vector. Quiero encontrar la proyección ortogonal de U sobre B. Y esa proyección ortogonal, ¿qué viene a ser? W sub 1. O lo que es lo mismo, dice justamente la componente vectorial de U sobre el vector B. ¿Por qué? Porque W sub 1 es la componente vectorial de U sobre el vector B. Y además queremos encontrar W sub 2.
que es la componente vectorial de U perpendicular a B. La suma de esos dos me va a dar el vector U. Entonces comencemos encontrando la proyección ortogonal de U sobre B, la proyección ortogonal de U sobre B. ¿Cómo obtenemos? El producto interno de U por B sobre el producto interno de B por B. Todo esto me da un escalar multiplicando a las componentes del vector B, que es el vector sobre el que estamos proyectando. El producto interno de esos dos vectores me da menos 32, el producto interno de este vector por sí mismo me da 26, y tenemos menos 32 sobre 26 que multiplica las componentes de B. ¿Cuáles son las componentes de B? Estas de acá. Entonces tenemos este escalar multiplicado por ese vector, y haciendo la multiplicación, aquí una simplificación hemos hecho de numerador con denominador, las componentes de W sub 1, es decir, la proyección ortogonal de U sobre B, tiene estas componentes, es ese vector. ¿Y qué nos dicen ahora? Que encontremos la norma de ese vector utilizando sus componentes y utilizando la fórmula que acabamos de deducir hace un momento. Dice, encontrar la norma de ese vector. Bueno, como yo tengo las componentes, la primera opción, la más fácil, sería que la norma de ese vector va a ser la raíz cuadrada de su primera componente al cuadrado, más su segunda componente al cuadrado, más su tercera componente al cuadrado. Hacemos operaciones y tenemos que el valor de esa norma es este valor 6,27. Y si utilizamos la fórmula, y acá me gustaría que tomen en cuenta que estamos utilizando una fórmula que hemos deducido hace un momento, y la voy a colocar dentro de un rectángulo para que recordemos que esa fórmula la hemos deducido hace un momentito. Y decíamos que en lugar de calcular la norma de esa proyección, yo puedo calcular con esta fórmula. Y efectivamente, ¿de dónde habíamos sacado esa fórmula? De hacer un análisis del coseno de un ángulo con relación a la hipotenusa y al cateto. Y decimos que la norma de la proyección ortogonal de U sobre B va a ser la norma de U por el coseno del ángulo. Entonces, para poder utilizar esa fórmula, yo necesito encontrar cuánto vale el coseno del ángulo formado por esos dos vectores. Y si llamamos θ el ángulo entre U y B, θ va a ser el arco cuyo coseno es el producto interno de U por B sobre la norma de U por la norma de B, eso ya sabemos. El producto interno me da menos 32, la norma de U y la norma de B calculamos, me da estos valores, y el ángulo entre esos dos vectores es igual a 144,79. Como ya tenemos la norma de U, podemos calcular el coseno de ese ángulo, multiplicado esos dos, ¿qué tiene que darme? Tiene que darme esta norma. Y eso verificamos. Fíjense, la norma de U, que la conocemos, raíz de 59, por el coseno de 144,79 en valor absoluto, me da 6,26. ¿Y qué era 6,26? Justamente la norma de la proyección ortogonal de U sobre B utilizando sus componentes. Entonces yo puedo utilizar esas componentes para encontrar la norma, si las tengo, perfecto, o puedo utilizar esta fórmula, que el resultado va a ser el mismo. Acá tenemos una aplicación más, la aplicación 3, que vale la pena mencionarla. Dentro de las aplicaciones hemos visto la 1, la 2, estamos viendo ahora la 3. ¿Y la 3 qué me dice? La 3 me dice que yo puedo encontrar la distancia de un punto P sub 0 a una recta y directamente utilizando esta fórmula. Esta fórmula ha sido deducida como una aplicación del producto punto. Ustedes pueden ver, la deducción está en el texto. Y lo que me interesa es cómo aplico yo para encontrar la distancia de un punto a una recta en L2, o sea, una recta en el plano bidimensional, directamente. ¿Qué decir? Va a ser reemplazar las componentes del punto en la ecuación de la recta, y esto en valor absoluto, dividirlo por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Donde ya sabemos que a y b es un vector perpendicular a la recta, eso hemos visto. Entonces, determinar la distancia de este punto a esta recta. Si aplico esta fórmula, la distancia va a ser igual a ¿qué? El punto reemplazamos por x y y. Entonces, 2 reemplaza a x y 3 reemplaza a y. Tendríamos 2 por 2 menos 3 por 3 más 5. ¿Y cuánto me da esto? 2 por 2, 4, menos 9, 5, menos 5, 0, y me daría esto 0. Ah, bueno, ¿y por qué me da la distancia 0? Porque este punto
sin darnos cuenta, hemos tomado un punto sobre la recta. Y la distancia de ese punto a la recta va a ser 0 porque está sobre la recta. Y si ustedes verifican, efectivamente este punto está sobre la recta. Reemplacemos en la ecuación de la recta, que me va a dar 2 por 2, 4, menos 9 más 5, 0 igual a 0. Este punto está sobre la recta. Y estamos viendo justamente que la distancia de este punto a la recta no existe distancia. ¿Por qué? Porque está sobre la recta. Si utilizamos otro punto y esa misma recta, determinar la distancia de este punto a la misma recta del ejemplo anterior, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, la distancia va a ser el valor absoluto de, solo que ahora el punto es este, 5 menos 6. Reemplazamos en esta ecuación 2 por 5, menos 3 por menos 6, más 5. En valor absoluto calculamos esto y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado y hacemos operaciones y me da esto. ¿Qué hemos calculado? La distancia de un punto a esa recta. La distancia de un punto a la recta. Y eso estamos utilizando como una tercera aplicación. Ya sabemos cómo encontrar la distancia de un punto a una recta. Pregunto, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro hasta acá? Podemos ahora, fíjense, y acá me gustaría que presten atención, vamos a hacer este ejercicio como una aplicación y un recordatorio de todo lo que hemos visto, o por lo menos no todo, pero gran parte de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué tenemos nosotros acá? Que sean los vectores el B y W, estos dos vectores, determinar la proyección ortogonal de B sobre W. Calcular la norma de la proyección utilizando las formas mencionadas anteriormente, o sea, sus componentes y por la fórmula que hemos visto. Y expresar el vector B como la suma de dos vectores, W sub 1 y W sub 2. Determinar la proyección ortogonal de W sobre B. Acá tenemos de B sobre W y acá quiero la proyección ortogonal de W sobre B. Entonces comencemos. En el inciso A tengo la proyección ortogonal de B sobre W por la fórmula que va a ser el producto interno de B por W dividido entre el producto interno de W por sí mismo. Todo esto me da un escalar multiplicando a W. Eso no nos olvidemos. Eso es bueno que aprendamos de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos? El producto interno de B por W es 4. Si ustedes hacen el producto, 2 más 2, 4. Y el producto interno de W por sí mismo me daría 5. 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces tenemos 4 quintos que multiplica a este vector. Este es un escalar que multiplica estas componentes. Estas serían las componentes de ¿quién? De W sub 1, es decir, de la proyección ortogonal de B sobre W. Me dicen que calcule la norma de esa proyección utilizando sus componentes. Como tengo las componentes, su norma va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y como la tercera vale 0, ni la coloco. Y ahí tenemos la norma de esa proyección ortogonal de B sobre W. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Qué tenemos ahora que hacer? Me dicen calcular la norma de la proyección utilizando la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Esta es la fórmula que vimos. Pero para utilizar esa fórmula, ¿qué necesito encontrar yo? El ángulo entre esos dos vectores. Y para encontrar el ángulo entre los dos vectores, ¿qué necesito? El producto interno, la norma de estos dos vectores, y ya con eso podemos calcular el ángulo. La norma de B es 14, el producto interno entre esos dos vectores vale 4, y la norma de W vale raíz de 5. Entonces, el arco cuyo coseno es este producto interno sobre el producto de estas dos normas, me da 61,43. Conozco el ángulo y como conozco la norma, multiplicamos la norma por el coseno de ese ángulo, ¿qué tiene que darme? Este mismo valor si todo está correcto. Entonces tenemos que la raíz de 14 por el coseno del ángulo me da 1,78. Ratificamos lo que hemos dicho. Que yo puedo calcular la norma de esa proyección de esas dos maneras, utilizando sus componentes o utilizando esta forma. Luego me dicen que exprese el vector B como la suma de dos vectores, W sub 1 y W sub 2. Como ya hemos calculado W sub 1 y decimos que W sub 1 justamente es este vector, lo tenemos acá calculado, este vector, ¿a qué va a ser igual W sub 2? A U menos este vector. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Sabemos que B es la suma de W sub 1 más W sub 2. W sub 2 va a ser B menos W sub 1. Conocemos el vector B, hemos calculado el vector W sub 1, hacemos
B menos W sub 1 y me da W sub 2. Y verificamos que efectivamente la suma del vector W sub 1 más el vector W sub 2 me da el vector B, que era lo que queríamos verificar. Y con esto hemos hecho el inciso del A, el B y el C. Y por último, para estar seguros de que manejamos bien la fórmula, ¿qué me piden en el inciso D? La proyección ortogonal de W sobre B. Entonces, la proyección ortogonal de W sobre B, ¿qué va a ser? Por fórmula. El producto interno de este vector por este sobre el producto interno de este vector por sí mismo. Todo esto me da un escalar que multiplica a este vector. El producto interno de estos dos vectores me da 4, el producto interno de B por B me da 14, entonces tendríamos 4 sobre 14 que multiplica a este vector que tiene componentes 1, 2 y 3. Hacemos la multiplicación y tenemos la proyección ortogonal de W sobre B, que no es lo mismo que la proyección ortogonal de B sobre W. Eso hemos calculado antes. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Hemos visto bastante con el producto punto y sus aplicaciones. En la próxima clase ya vamos a entrar al producto cruz o producto vectorial. Entonces me gustaría que quedemos acá y decirles que por favor vayan repasando todo esto, vayan estudiando y vayan haciendo los exámenes prácticos de esta cuarta unidad. Ya tienen condiciones, sí, tienen por lo menos, no digo toda la materia, pero por lo menos un 40% de la unidad que ya hemos visto. La próxima clase vamos a ver producto cruz o producto vectorial y sus aplicaciones. Y una vez que veamos el producto cruz o producto vectorial, vamos a poder ver el producto mixto o el triple producto escalar y finalmente las aplicaciones de todos estos, de esto que hemos estudiado. ¿Dónde vamos a ver las aplicaciones? En la geometría vectorial. Y vamos a ver justamente en la geometría vectorial qué son rectas y planos y vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar las rectas y planos en L3 utilizando todo esto que hemos visto acerca de vectores. Quedamos acá, nos vemos la próxima clase. Les recomiendo, vayan comenzando el estudio de la materia, no se queden atrás, por favor. Si no hay dudas, no hay preguntas, voy a dejar de compartir y nos vemos la próxima clase. Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Todavía no subió las notas de los exámenes prácticos, ¿no? No, ni siquiera he terminado todavía. O sea, no es un examen, son, por lo menos tengo que corregir 200 exámenes. O sea, no voy ni por la mitad. Una vez que termine todo, sí les voy a subir y les voy a avisar que sus notas están y van a estar en la plataforma para que ustedes puedan ver. Ingeniero, gracias. ¿Ya? Lo que sí pueden ver ya son sus exámenes prácticos, que seguramente ya han visto, ya han debido entrar y han debido ver sus notas prácticas, ¿verdad? Solo hay de la unidad 1 nomás. No sé si solo de la unidad 1, porque si no me equivoco ya yo subí todo. O sea, ya cambié todo. De todas maneras voy a verificar en este momento, si no he cambiado lo voy a cambiar, pero en realidad yo el otro día cambié de todos los grupos. Y para estar seguro, para no estar hablando de supuestos, voy a ver en este momento vamos a entrar a la plataforma y vamos a ver exactamente en este grupo. ¿Qué grupo es este de acá? El 6. Lento el internet, ¿no?
¿verdad? No está. Voy a hacerlo eso, ¿ya? Voy a hacerlo en este momento, tengo tiempo, y voy a aprovechar de hacer justamente de todos los grupos para que puedan ver sus notas, ¿ya? Bueno, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.